El contenido que desarrollamos hoy trata sobre la composición química de la célula. Cuando hablamos de la composición química de la célula, básicamente hablamos de dos grupos, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Cuando hablamos de los componentes inorgánicos, básicamente hablamos del agua, de los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, hablamos también de sales minerales. Cuando hablamos de los componentes orgánicos de la célula, hacemos referencia a carbohidratos o hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, cuando hablamos de estos componentes orgánicos, básicamente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si por favor pueden apagar el audio y luego cuando interactuamos ahí van a encender, por favor. Bueno, cuando hablamos entonces de componentes orgánicos vamos a tener en cuenta que, vamos a decir, cuál es la molécula simple, cuál es el enlace que le caracteriza a estos componentes orgánicos, cuáles son las funciones, cuál es la clasificación y en qué organismos de la naturaleza está representado. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces que los átomos sabemos que es la unidad estructural básica de la materia. Estos forman, ¿verdad?, lo que serían los elementos químicos y estos elementos químicos, estos átomos van formando moléculas. Cuando hacemos referencia a aquellas moléculas que forman parte de los seres vivos, hacemos referencias de biomoléculas. También podemos llamarlos de esa manera. Bueno, hacemos referencia también a los enlaces químicos, que hay diferentes enlaces entre las moléculas. En la imagen estamos observando lo que representa una membrana plasmática, que básicamente cada molécula está unida a otra mediante enlaces químicos. Bueno, en relación a las moléculas biológicas, podemos mencionar que hay elementos comunes como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Siguiendo entonces las moléculas que forman parte de los compuestos orgánicos, se presentan de diferentes formas. Ahí hablamos de isómeros y podemos hablar sobre los tipos de isómeros, los que son estructurales, geométricos y enantiómeros. No vamos a detenernos mucho en la parte química porque el enfoque que le damos sería la parte biológica. Bueno, cuando hablamos también de componentes orgánicos de esos cuatro grupos, sabemos que está representado por grupos funcionales. Y tenemos el grupo funcional hidroxilo, el grupo carbonilo, el grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo fosfato y el grupo sulfhídrilo. Básicamente esos nombres nos da una idea de qué elemento químico puede estar representando. Cuando hablamos del grupo hidroxilo, básicamente presenta oxígeno e hidrógeno. Cuando hablamos del grupo carbonilo, hacemos referencia al carbono que está unido con el oxígeno con doble enlace. Cuando hablamos del grupo carboxilo, también está presente el carbono y el oxígeno. En el grupo amino está representado por el nitrógeno, el grupo fosfato por el fósforo y el grupo sulfhídrilo por el azufre. Cuando hablamos también de grupos carbonilos, hablamos de dos tipos, los aldehídos y las cetonas. Bueno, sabemos también que las moléculas más simples se unen a otras moléculas simples formando lo que se llama polímeros. Cuando son moléculas muy grandes, recibe el nombre de macromoléculas. Bueno, haciendo referencia entonces a las moléculas biológicas, mencionamos los cuatro grupos principales. Y vamos a comenzar a hablar de los carbohidratos.
Los carbohidratos básicamente presentan tres elementos químicos que serían el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Cuando hablamos de los carbohidratos, vamos a clasificar en tres categorías. De acuerdo a la cantidad de azúcar simple, podemos hablar entonces de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Bueno, cuando hablamos de monosacáridos, hacemos referencia a que está formado por una molécula simple. Cuando hablamos de disacáridos, hacemos referencia a dos moléculas simples. Y cuando hablamos de polisacáridos, estamos hablando de varios azúcares simples. Empezando con los monosacáridos. ¿Qué característica tienen los monosacáridos? Bueno, son moléculas que presentan carbono en un rango de 3 a 7. Entonces, según la cantidad de carbono presente, podemos volver a clasificar. Los más comunes serían las triosas, que tienen 3 carbonos, las pentosas, que tienen 5 carbonos, y las hexosas, que tienen 6 carbonos. En relación a las triosas, vamos a citar como ejemplo al gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Cuando hablamos de las pentosas, podemos citar a carbohidratos como la ribosa y desoxirribosa, que son componentes de ácidos nucleicos. La ribosa es componente del ARN y la desoxirribosa es componente del ADN. Bueno, en relación a las triosas que tenemos como ejemplo en la imagen, estamos observando. El primero es el gliceraldehído y el segundo sería la dihidroxiacetona. Ahí hablamos entonces de qué moléculas son aldehído y qué moléculas son de tipo cetona. ¿Qué tenemos en cuenta para diferenciar el grupo carbonilo? El grupo carbonilo es entonces el carbono unido al oxígeno con doble enlace. Entonces, cuando el grupo carbonilo se encuentra en el extremo de la molécula, recibe el nombre de aldehído. O sea, en este caso está en el carbono número 1. Acá ya nos muestra en la imagen qué tipo de molécula es, más que nada para identificar, le estoy mencionando. En relación a la dihidroxiacetona, el grupo carbonilo está en una posición intermedia. Entonces, cuando no está en el extremo el grupo carbonilo, sería una molécula de tipo cetona. Pero ya nos damos cuenta con el nombre del carbohidrato si es una cetona o si es un aldehído. Otro ejemplo que tenemos en monosacáridos sería las hexosas. Dentro de las hexosas podemos citar la glucosa, la fructosa y la galactosa. Sabemos que la glucosa básicamente es la principal molécula energética en las células. Es el monosacárido más importante que tiene función energética. Entonces, si vamos a clasificar cuál es aldehído y cuál es cetona también en hexosas, vamos a identificar el grupo carbonilo. En la glucosa tenemos que el grupo carbonilo está en el extremo, entonces es una molécula de tipo aldehído. En la fructosa, el grupo carbonilo no está en el extremo, entonces es una cetona. Nuevamente, en la galactosa, el grupo carbonilo está en el extremo, entonces es una molécula de tipo aldehído. Bueno, acá para describir, vamos a decir, químicamente también a la glucosa podemos mencionar que hay dos formas que puede presentar. Una sería en su forma alfa-glucosa y la otra sería en su forma beta-glucosa. Eso está relacionado con el tipo de enlace que puede formar también. Bueno, ¿qué tenemos para identificar a una alfa-glucosa? Y tenemos dos características. Uno es el grupo hidroxilo, que está representado acá en un color celeste, y el otro sería el grupo lateral. El grupo lateral sería el CH2OH. Entonces, según la posición de eso, vamos a tener en cuenta si es alfa-glucosa y beta-glucosa. En relación a la alfa-glucosa, tenemos que el grupo hidroxilo está en un plano contrario al grupo lateral.
Cuando hablamos de una beta-glucosa, como en la imagen, este grupo hidroxilo está en el mismo plano del grupo lateral. Entonces, una beta-glucosa. Bueno, la otra clasificación de carbohidratos serían los disacáridos. Los disacáridos, como el nombre dice, está formado por dos azúcares simples. Y tenemos como ejemplos tres. La maltosa, que es el azúcar de malta, la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Si hablamos que la maltosa está formada por dos moléculas simples, serían las dos moléculas de glucosa. Dos moléculas de glucosa. Por hidrólisis se va a formar dos moléculas de glucosa. En relación a la sacarosa, por hidrólisis va a formar una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y cuando hablamos de la lactosa, por hidrólisis va a formar también dos azúcares simples. ¿Cuáles serían? La glucosa y la galactosa. Hay que tener en cuenta, cuando hablamos del enlace que le caracteriza a los hidratos de carbono, vamos a identificar en los disacáridos y también en los polisacáridos. Entonces, lo que le representa a este grupo de compuestos orgánicos sería el enlace glucosídico. Bueno, cuando hablamos de la otra clasificación de los carbohidratos serían los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por varios azúcares simples. Los más representativos serían el almidón, que está formado por glucosa y tiene el tipo de enlace que presenta sería alfa 1,4 glucosídico. En relación a otro ejemplo sería el glucógeno, que también está formado por moléculas de glucosa. Y el otro ejemplo que podemos citar sería la celulosa. La celulosa también está representado por glucosa, pero tiene un enlace de beta 1,4 glucosídico. En relación al almidón podemos mencionar que es la principal fuente de energía en vegetales. Entonces vamos a caracterizar que se encuentra en el reino plante. El almidón en células vegetales se encuentra en unos orgánulos que reciben el nombre de amiloplastos. El almidón se encuentra en dos formas, en forma de amilosa y en forma de amilopectina. El otro ejemplo citamos al glucógeno. La función del glucógeno también es almacenamiento de energía y vamos a encontrar en células musculares, en células hepáticas y también vamos a encontrar en bacterias. Entonces vamos a representar que se encuentra en el reino animalia y en el reino bacteria. El otro ejemplo que citamos sería la celulosa. La celulosa se encuentra en las paredes de células vegetales. Entonces podemos decir que identificamos en el reino plante. ¿Cuál es la función de la celulosa? Tiene una función estructural. Hay otro grupo de hidratos de carbono que recibe el nombre de hidratos de carbono modificados. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos o los grupos de hidratos de carbono modificados? Serían los aminosacáridos, que tienen un grupo amino, y vamos a citar la galactosamina y la glucosamina. El otro ejemplo de carbohidrato modificado, vamos a citar a las glucoproteínas, que son hidratos de carbono asociados a proteínas. Y el otro ejemplo de carbohidratos modificados serían los glucolípidos, que serían hidratos de carbono asociados a lípidos. En relación a los aminosacáridos, como en este caso la quitina, podemos encontrar en paredes de hongos, paredes celulares de hongos, exoesqueleto de artrópodos también. Bueno, siguiendo entonces con lo que serían los compuestos orgánicos, vamos a citar el otro compuesto orgánico que serían los lípidos. Los lípidos tienen la característica de ser un grupo heterogéneo que son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Podemos citar a los lípidos de importancia biológica como las grasas, los fosfolípidos, los carotenoides, los esteroides y las ceras. En relación
A las grasas podemos citar que tiene otras denominaciones. Son llamados también triglicéridos y triacilgliceroles, que básicamente se compone de una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Los ácidos grasos podemos clasificar en lo que sería saturados e insaturados. En relación a los fosfolípidos, hacemos referencia a que son componentes de las membranas celulares. En relación a los esteroides, podemos mencionar de que son anillos lipídicos. Y en relación a los carotenoides, son pigmentos fotosintéticos que se encuentran en las células. Los carotenoides, al ser consumidos por los animales, se transforman en vitamina A y esto a su vez se transforma en un pigmento visual que se llama retinol. Otro ejemplo de lípidos de importancia biológica podemos mencionar a las ceras. Bueno, luego acá tenemos una imagen de un fosfolípido que podemos caracterizar dos partes, la cabeza polar hidrofílica, o sea, afina al agua, y la cola no polar, o sea, que no es afina al agua, hidrofóbica. Entonces dijimos que son componentes de las membranas celulares, como está representada en la imagen. El otro grupo sería el de las proteínas. Las proteínas mencionamos de que están formados por monómeros de aminoácidos. Los aminoácidos tienen dos grupos funcionales, grupo amino y grupo carboxilo. Cuando hablamos del enlace que le caracteriza a las proteínas sería el enlace peptídico. Cuando hablamos de las proteínas también podemos clasificar y sería de acuerdo a la función. ¿Cuál es la clasificación de las proteínas? Sería enzimas, proteínas estructurales, proteínas de almacenamiento, proteínas de transporte, proteínas reguladoras, proteínas de movimiento y también proteínas de defensa. Mencionamos que los monómeros que forman parte de las proteínas serían los aminoácidos. Los aminoácidos en la naturaleza o en los seres mamíferos, en seres vivos, podemos mencionar que hay 20 comunes. Esos 20 comunes están representados en 4 grupos. Los que son no polares, los que son polares, los que son aminoácidos ácidos y los que son aminoácidos básicos. También a las proteínas podemos clasificar de acuerdo a su complejidad en lo que sería aquellas proteínas con estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria está formada por una cadena simple de aminoácidos con enlaces peptídicos. La estructura secundaria es un poco más compleja y tiene puentes de hidrógeno. La estructura terciaria está formada por una proteína como la ribonucleasa y tiene puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, interacciones hidrofóbicas, aparte de enlaces peptídicos. Cuando hablamos de proteína de estructura cuaternaria es más complejo y podemos mencionar como ejemplo la hemoglobina, que es una proteína de transporte, y el colágeno, que es una proteína estructural. Tiene los mismos elementos, los mismos enlaces de la estructura terciaria, que son puentes de disulfuro, enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas también. Completando el cuarto compuesto orgánico serían los ácidos nucleicos. En relación entonces a los ácidos nucleicos, los monómeros que forman parte serían los nucleótidos. Los enlaces que le caracterizan a los ácidos nucleicos serían enlaces fosfodiéster y también puede presentar puentes de hidrógeno en el ADN. Bueno, cuando hablamos de ácidos nucleicos, clasificamos dos tipos, el ADN y el ARN. ¿Cuál es la función del ADN? El ADN básicamente está relacionado con la transmisión de información genética. Y cuando hablamos del ARN, relacionamos con la síntesis de proteínas.
Acá tenemos en cuenta que cada nucleótido tiene 3 partes, que son las bases nitrogenadas, grupo fosfato y azúcar, pentosa. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Las pirimidinas, como la citosina, timina y uracilo, y las purinas, como la adenina y la guanina. ¿Cuáles son las pentosas que pueden formar parte de los ácidos nucleicos? 2. La ribosa y desoxirribosa. Como mencionamos, los dos tipos de ácidos nucleicos serían el ADN y el ARN. ¿Cuál es la diferencia? Está en la función y en la estructura química. En relación a la estructura química, la diferencia está en que el ADN presenta las pirimidinas citosina y timina y el ARN presenta las pirimidinas citosina y uracilo. Otra diferencia es que el ADN presenta la pentosa desoxirribosa y el ARN presenta la pentosa o el azúcar ribosa. Podemos citar otros nucleótidos que no forman parte de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son? Sería el ATP, que es una molécula Profe, energética que se forma en el proceso de respiración celular, el GTP, que está relacionado con la señalización celular, y podemos mencionar el AMP también como ejemplo. ¿Alguien me habló? sí, ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿será que podrías explicar la parte de las purinas, Vamos a por favor? explicar de vuelta otra vez. ¿Cómo se está por cortar? Ah, ok. Yo les voy a pedir que cuando se corte podamos ingresar de vuelta para continuar. ¿Está bien? Dale, profe. Bueno.